Amén, amén. Muchas gracias, hermana Yuri, por dirigirnos en oración y por dirigir nuestro tiempo esta mañana. Y bienvenidos a todos de nuevo. Gracias por estar con nosotros en un nuevo día. Espero que Dios os siga bendiciendo y que Dios los siga ayudando también. Me da mucha alegría, hermanos, porque hemos llegado a la culminación de nuestros temas y hemos terminado otra nueva semana. Le damos gracias al Señor por esa bendición, por este tiempo. Y espero que los temas de esta semana han sido una bendición para ustedes, como han sido para mí también. Así que, bueno, quisiera tener una pequeña palabra de oración para dar inicio a nuestro último mensaje de esta mañana. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, Señor, alabamos tu nombre una vez más, Señor, por habernos dado una nueva oportunidad, Señor, de llegar delante de ti. Y, Señor, gracias por permitirnos terminar este programa, Señor, en esta semana. Señor, pedimos tu bendición, pedimos, Señor, tu cuidado y sobre todo, Señor, pedimos que tu presencia nos pueda acompañar en cada momento, Señor. Hemos estudiado, Señor, la experiencia del duelo y, Señor, nunca fue tu intención que tus hijos pasen por sufrimientos, Señor, y dolores. Así que, Señor, te damos gracias porque por medio de las tristezas que pasamos, Señor, más nos damos cuenta de la esperanza que tenemos en Cristo Jesús. Así que, Señor, pedimos que tu bendición nos puedas acompañar en esta mañana, Señor, mientras estudiamos este último mensaje. Y todo te lo pido en tu dulce nombre, Jesús. Amén. Amén. Muy bien, hermanos. Una vez más, bienvenidos a todos que se han conectado. Am, Como mencionamos esta semana, hemos estudiado acerca de la experiencia del duelo y hemos tocado diferentes temas. Hemos tocado la experiencia, lo que es la tristeza. Hemos tocado hasta el proceso del duelo y cuáles son los sentimientos que una persona pasa cuando está experimentando el duelo. Y sobre todo, ojalá nos hemos dado cuenta cómo la presencia de Dios siempre está con nosotros, aún en medio del duelo. Y cómo la Biblia nos anima también bueno, pasar por esa experiencia hasta que Jesús regrese y Él pueda enjugar cada lágrima que nosotros hemos derramado en esta vida. Así que, y eso es lo que queremos hacer en esta mañana. Queremos enfocarnos ahora en la esperanza que está en Cristo Jesús y la esperanza, cómo eso afecta nuestras vidas también. Así que ayer notamos que Cristo nos da una esperanza por medio de su compasión, así que Él siente compasión para cada uno de nosotros, en especial las personas que están pasando por el duelo. Así que Él se conmueve y Él quiere hacer algo por cada uno de nosotros. Así que su gran sacrificio que Él hizo por nosotros en la cruz es lo único que puede enmendar todas esas cosas que están mal en este mundo. Y es por su muerte que Él venció a la muerte final. Así que y nosotros alabamos su nombre por eso también. Ahora, el libro de Hechos, capítulo 1, versículo 11, dice estas palabras. Y esto fue después de que Jesús había resucitado y después de que Jesús estaba con sus discípulos y por la última vez, dice la palabra de Dios en Hechos 1, versículo 11, los cuales les dijeron, Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Así que los discípulos se habían quedado mirando en el cielo hasta que Jesús desapareció de su vista y se quedaron ahí esperando, viendo y analizando lo que había pasado. Pero y después de ahí, los ángeles les aparecieron y les dijeron y les hicieron esta pregunta, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como lo habéis visto ir al cielo. Así que desde ese momento, y no solamente en ese momento, pero después en otras ocasiones también, Jesús nos había dejado a nosotros una promesa. Y esa promesa es de que un día Él iba a regresar por segunda vez y crear con Él o traer con Él una nueva vida para todos nosotros, una vida eterna, una vida libre de todo sufrimiento, de todo dolor hasta libre de la experiencia del duelo también.
Así que desde ese momento nosotros nos hemos aferrado de esta promesa. No, hemos tomado esta esperanza y esta promesa y lo hemos grabado en nuestros corazones y en nuestras mentes también. Y dice Hebreos capítulo 10, versículo 37, porque aún un poco y el que ha de venir vendrá y no tardará. Así que nosotros confiamos en esta promesa de que un día Jesús vendrá por segunda vez y con él trae una nueva restauración a este mundo dañado por el pecado y por mucho sufrimiento. Así que esa es la gran esperanza que nosotros tenemos. Y hasta que Jesús regrese, nos ha tocado vivir como hemos mencionado al principio de esta semana, nos ha tocado vivir con dolores y sufrimiento, pero al mismo tiempo tenemos esta esperanza en nuestras mentes también. Así que tenemos las dos cosas en nuestra experiencia de la vida. Y todos ya no podemos ver las horas de que cuando Jesús regrese y nuestra esperanza sea la única experiencia que tengamos, que Cristo, una vida con Cristo Jesús a nuestro lado. Así que muy bien, vamos a continuar entonces porque quiero estudiar entonces todo lo que eso tiene que ver con el duelo. Porque sí, es lindo saber y escuchar que Jesús va a regresar por segunda vez y va a restaurar todo. Pero ¿qué es lo que debemos de hacer entonces mientras lo esperamos? Especialmente cuando un querido fallece y no está con nosotros y estamos tristes por eso. ¿Cómo es que esta esperanza nos puede ayudar en nuestra experiencia? Así eso es lo que queremos ver esta mañana. Así que sí, les quiero invitar que vayamos al libro de Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículos 13 al 18. Así que la segunda venida del Señor marca el final de todos los dolores y el sufrimiento que hemos visto y que hemos pasado en este mundo. Así que nuestro tema esta mañana termina también con la culminación de la venida de Jesús. Y miren lo que dice Primera de Tesalonicenses 4, 13 al 18. Dice, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. El Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Entonces los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Amén, gloria a Dios. Es una linda promesa, es una linda experiencia que tenemos en estos versículos. Y lo bueno y lo más lindo de esos versículos es que es la verdad. Así que esto no es como una historia, no es algo lindo o que posiblemente pueda pasar. Lo que leemos en la palabra de Dios son cosas que van a suceder en algún momento cuando Dios decida regresar por nosotros. Así que lo que vemos en este pasaje entonces es algunas cositas interesantes que vamos a ver. Una de las primeras cosas que vemos es que dice en versículo 13, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen. En el tiempo cuando Pablo estaba escribiendo esas palabras, él tenía el costumbre, o bueno, todos o muchos tenían el costumbre ahí en ese tiempo, los gentiles y algunos judíos también, que ellos no creían en la resurrección. Así que no creían en la resurrección y tampoco entonces conocían qué era lo que pasaba después de que una persona muriera en ese tiempo. Así que todos tenían sus diferentes ideas, todos tenían lo que ellos pensaban que posiblemente hubiera pasado después de que alguien pasaba a descansar. Pero algunos no creían en la resurrección. Así que cuando Pablo escribe esas palabras, entonces él dice, yo quiero que ustedes sepan exactamente lo que está pasando o lo que va a pasar en el futuro.
Y es por esta razón que la primera línea de este pasaje expresa ese deseo de parte de Dios de revelar exactamente lo que va a suceder en el futuro. Y eso es algo que yo le doy gracias a Dios por ese deseo que Él tiene de revelar sus verdades hacia nosotros. Muchas historias acerca de otros dioses y cosas así que hemos escuchado en otras, a través de nuestra experiencia en la vida y por medio de la historia y todo, todos dicen acerca de sus dioses que no les gusta compartir lo que ellos van a hacer con sus creaciones. Pero nuestro Dios, el Dios verdadero, sí tiene un deseo de revelar lo que Él va a hacer en el futuro. Así que nada de lo que está escrito de la palabra, dentro de la palabra de Dios es secreto. Todo lo que Dios quiere revelar, lo ha revelado para nosotros, porque Él quiere que nosotros sepamos la verdad y que no estemos en la oscuridad acerca de esas cosas. Y el peor sentimiento y algo muy triste es cuando nosotros estamos en medio del duelo y no conocemos qué es lo que va a pasar con nosotros o con la persona que falleció. Cuando estamos en ese momento de oscuridad y no tenemos una idea de lo que va a suceder o de lo que pueda suceder, es un momento triste. Y es por esa razón que Dios tiene este deseo de revelar su voluntad para todos nosotros. Y tenemos esos versículos que nos dicen exactamente lo que va a pasar con las personas que duermen en Cristo Jesús. Y eso es algo más interesante que vamos a regresar a ese punto más adelante. Pero dice que no ignoréis acerca de los que duermen. La palabra de Dios describe la muerte para las personas que han morido en Cristo Jesús, que ellos están descansando y están durmiendo, están en un sueño. Y dice la palabra de Dios en otra parte que en un abre y cierra de los ojos, eso es como se siente esperar la segunda venida de Jesús. Así que las personas que están descansando en el Señor, ellos no van a sentir tal vez los años que han pasado esperando o descansando. Simplemente de repente ellos van a escuchar la voz de su Dios llamándolos para que despierten y puedan estar con Él para siempre. Y esa es la gran esperanza que nosotros tenemos de que un día eso va a suceder. Um, pero miren también lo que describe entonces en estos versículos. Dice, si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Y luego, y después más adelante, dice, o bueno, antes de esos versículos, antes de que describa que los muertos resucitarán primero y luego nosotros que quedamos vivos nos juntaremos con ellos en el cielo, dice que el propósito de todos esos versículos, de describir toda esa experiencia es para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Ese es el propósito por lo cual Dios está revelando estas cosas, porque Él conoce, como hemos estudiado esta semana, Dios conoce que nosotros nos toca vivir en un mundo de dolor hasta que Él regrese. Así mientras estamos aquí, pasamos por el duelo, pasamos por sufrimientos y pasamos por dolores y tristezas también. Así que Él conoce esas cosas. Pero Él nos ha dicho estas cosas para que tengamos esperanza. Y la esperanza que tenemos en Cristo Jesús debería de afectar aún cómo nosotros sufrimos y cómo nosotros nos sentimos cuando estamos en el duelo después de que una persona ha fallecido. Así que la esperanza de Cristo Jesús transforma la manera como nosotros sufrimos también. Así que las dos cosas que vemos en estos versículos entonces es que Dios revela o Pablo revela que podemos tener dos experiencias sobre el duelo. Podemos tener el duelo sin esperanza y podemos pasar por el duelo al lado de esperanza. Esos son los dos sentimientos. Dolor sin esperanza es un dolor que solamente podemos imaginar. Solamente es algo que para las personas que no conocen al Señor, que no conocen estas cosas, cuando ellos
pasan por este sufrimiento. Ellos no saben qué es lo que va a pasar, no saben que la muerte es un sueño, no saben qué es lo que pueda suceder en el futuro. Así que cuando ellos duelen, cuando ellos entierran a su querido y pasan por el proceso del funerario y todo eso, ellos tienen en mente de que eso es la última vez que ellos van a poder ver a sus queridos. Ellos tienen en mente cada vez que ellos lloran, cada vez que ellos extrañan a sus queridos, esa es la última vez y no lo van a ver otra vez. Así que esa es la esperanza o bueno, esa es la vida sin esperanza, el duelo sin esperanza. Y como nosotros tenemos a Cristo Jesús, es difícil imaginar cómo se siente eso. Pero yo me imagino que es algo que se siente mucho más doloroso de lo que nosotros a veces pensamos, porque es un dolor profundo. Imagínense si nosotros nos sentimos de la forma como nos sentimos cuando perdemos a alguien. Y eso es conociendo que hay una esperanza para cada uno de nosotros. Y todavía podemos pasar por depresión, por ansiedad, por tristeza y por todas esas cosas. Imaginen cómo se siente una persona que no conoce la esperanza que hay en Cristo Jesús. La depresión es más profundo, la tristeza es más profundo, el dolor es más profundo. Así que cuando nosotros lo pensamos de esta forma, entonces nos empezamos a dar cuenta por qué Dios entonces quiso revelar estas cosas y no quiso dejarnos en la oscuridad acerca de estas cosas. Porque vivir sin la esperanza de Cristo Jesús no es vivir, no es algo que queremos experimentar. Así que esa es la primera experiencia que nosotros podemos tener. Así que ese es el duelo sin la esperanza. Y es muy difícil para muchas personas. Y hay personas que viven con esa tristeza en sus vidas también. Esta semana yo vi un video en la aplicación de TikTok que muchos jóvenes tienen. Y son videitos de menos de un minuto que tienen historias o diferentes cosas que personas están haciendo. Pero vi un video acerca de que una mamá había compartido y era la historia del joven que estaba trabajando, que les trajo comida en una noche. Así que ese era el trabajo de este joven. Así que él solamente le estaba dejando comida a diferentes hogares. Era su trabajo. Así que en la última casa, antes de que él iba a regresar y descansar a su casa y salir de trabajo y descansar y para empezarlo de nuevo el día siguiente, él llegó a esta casa, él tocó la puerta y como normal, la familia recibió la comida, le dijeron gracias, pase una feliz noche y él empezó a regresar a su carro para regresar y salir de ese hogar. Pero antes de que él cerró la puerta o antes de que la mamá cerró la puerta, de repente vino corriendo el niño que vivía también en ese hogar y él se le acercó al joven que había dejado la comida y simplemente lo abrazó. La mamá no sabía por qué. Antes de que ella lo pudiera detener, él ya había corrido, lo llamó antes de que él salió del porche de la casa. Simplemente lo quiso abrazar y le dio un gran abrazo, un abrazo fuerte, que el joven se sorprendió, pero le dio un abrazo también. Así que, y regresó y terminó su noche. Así que a la mamá le pareció tan impresionante el momento porque no sabía por qué el niño nunca había hecho eso. Así que la mamá grabó la historia y lo subió en un pequeño video y lo subió para que todos puedan escuchar la historia. Bueno, resulta de que después de que miles de personas habían visto este video, el video llegó a la atención del joven que había llegado allí esa noche. Y el joven pudo ver el video y se dio cuenta, bueno, de lo que había pasado. Así que él pudo contar su parte o su experiencia. Y resulta que en esa semana él había perdido a su papá. Su papá había fallecido y su papá había muerto. Y el abrazo que el niño le dio en esa noche era la primera consolación que él había recibido después de que su papá había fallecido. Y entonces nosotros nos damos cuenta de que este joven
había estado viviendo con el duelo sin que alguien le hubiera dado un ánimo, una palabra de consolación. Él estaba doliendo sin la esperanza y sin que alguien lo pudiera ayudar a aliviar este dolor que él estaba sintiendo. Así que él dice que él se conmovió mucho cuando el niño se le dio ese abrazo, porque era un abrazo de consolación. Nosotros que conocemos, y esta es la diferencia, nosotros que conocemos cómo Dios trabaja, nos damos cuenta de que Dios estaba manejando esa situación para que este joven pueda sentir un alivio en medio de su duelo. Así que de mi punto de vista, este era un abrazo no solamente del niño, sino que era un abrazo que venía de Dios también, para ayudarlo en su duelo también. Así que cuando nosotros lo pensamos de esa forma, así que hasta esos momentos transforma nuestra experiencia también, porque nos damos cuenta de que cuando tenemos una esperanza, eso transforma la manera como nosotros estamos doliendo, eso transforma nuestra perspectiva sobre la muerte y transforma nuestra experiencia también. Así que cuando experimentamos con el duelo con esperanza, eso hay una gran diferencia en la forma como nosotros sobrepasamos el tiempo de duelo también. Cristo nos ayuda en cada paso y confiamos que un día tendremos la oportunidad de encontrarnos de nuevo con los queridos que ahora están descansando en el Señor. Y eso es la gran diferencia. Cuando el joven tal vez dejó de descansar a su papá, tenía en su mente de que eso era la última vez que él iba a ver a su papá. Pero cuando nosotros ponemos a descansar a personas, sea, por ejemplo, mi abuelita, mi primo, hasta aún nuestro hermano Ramiro, que falleció unas semanas atrás, cuando los ponemos a descansar, nosotros confiamos y tenemos la esperanza de que eso no fue la última vez que los vamos a ver, sino que con Cristo Jesús, cuando regrese por segunda vez, ellos serán los primeros que van a resucitar y verán los ojos y el rostro de Jesús para estar con Él para siempre. Y después, si tenemos esa bendición de estar vivos en ese momento, cuando Jesús regrese por segunda vez, entonces nosotros también nos vamos a juntar con ellos en el aire y vamos a vivir con ellos para siempre al lado de Jesús. Y lo que a mí me llena de más esperanza, lo que a mí me llena de más gozo y alegría, y siempre alabo el nombre de Dios por esto, es que cuando nosotros veamos a esas personas de nuevo, ellos no van a estar tristes y no van a estar enfermos como nosotros los vimos aquí sufrir en esta tierra. Ya no van a tener esos dolores, ya no van a tener los cánceres, ya no van a tener Alzheimer's, ya no más van a tener leucemia o cosas así. Ellos van a estar completamente sanados de toda enfermedad. Mi primo, cuando él falleció, la enfermedad que él tenía, solamente lo dejó crecer hasta, tenía 29 años y solamente le dejó crecer a 4 pies, 4 pies, 10 pulgadas de altura. Así que él me llegaba como aquí, un poco más bajito. Él siempre decía, cuando Jesús aparezca y yo estoy con Jesús para siempre, yo voy a tener una altura, yo voy a ser lo más alto que está en el cielo. Eso fue lo que él siempre decía, porque él sabía que cuando Jesús regrese, todos nosotros tendríamos un nuevo cuerpo. Y él estaba tan cansado porque él, claro, vivía su experiencia, su vida en hospitales, en recibiendo tratamientos y todo. Así que la esperanza de él era de que tener un nuevo cuerpo, ser lo más alto que todos en el cielo y que ya no más iba a tener ese cuerpo de enfermedad, de dolor. Él iba a tener una nueva vida al lado de Jesús. Y hermanos, esa es la esperanza que Cristo Jesús nos da, de que un día nosotros tenemos una nueva vida, nuevos cuerpos, una nueva experiencia al lado de Jesús. Y todo es posible por medio de Jesús. Y es por así que cuando notamos estos versículos entonces, y con esto vamos terminando, cuando notamos estas palabras y cuando notamos esta esperanza, es por esta razón entonces que el discípulo puede escribir, ¿dónde está muerte tu aguijón? ¿Dónde sepulcro tu victoria? Porque el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado es la ley, pero gracias sean dadas a Dios
que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Cristo Jesús nos da una victoria sobre la muerte y nunca nosotros vamos a tener que pasar por ese dolor de estar separados de Jesús para siempre. Y entonces, Jesús es la única persona que tiene eso. En el libro de Juan 6:68, Simón Pedro le dice al Señor, Señor, ¿a quién iremos? ¿A quién iremos? Tú tienes las palabras de vida eterna. Solamente Jesús nos puede dar esa experiencia, hermanos. Y es por esa razón que nosotros debemos acercarnos lo más posible al Señor Jesús, aún en medio, especialmente en medio del duelo. Cuando la hermana White estaba escribiendo a una familia que la esposa había fallecido, ella escribe estas palabras, ella los anima, los consuela, pero también les dice estas palabras: prepárense para recibir a Jesús y todo estará bien. Entreguen sus corazones a Dios y no descansen hasta que sepan que aman a Jesús. Así que, hermanos, la única razón, la única manera como nosotros vamos a ver a nuestros queridos una vez más es que si nos entregamos completamente a Jesús. Y ese es el ánimo que nos dice la palabra de Dios. Dice la hermana White, no descansen hasta que sepan que aman a Jesús. Hebreos 10, 23 termina con este versículo. Dice, mantengámonos firme sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es Él que prometió. Sí, hermanos, mi ánimo para ustedes en esta semana, mi ánimo para ustedes, para todos nosotros que estemos en medio del duelo todavía, que Cristo Jesús nos da una esperanza. Y la esperanza es de que un día Él va a regresar y nunca más tendremos que pasar por dolores y sufrimientos. Y mantengamos esa esperanza en nuestras mentes y corazones, y eso nos va a ayudar a aliviar un poco el dolor que sentimos. Así, hermanos, que Dios les bendiga. Les quiero invitar que oremos juntos una vez más para cerrar los temas de esta semana y empezar de nuevo mañana con el siguiente pastor que viene después. Así vamos a orar juntos. Padre nuestro que estás en los cielos, Señor, gracias te damos una vez más. Señor, una vez más por la esperanza que tenemos en Cristo Jesús. Gracias, Señor, que por medio de tu sacrificio, por medio de tu amor y gracias, Señor, la muerte ya no más tiene victoria sobre nosotros. La muerte no tiene, Señor, poder sobre los cristianos que descansan en ti, Señor. Así que pedimos, Señor, que todos nosotros podamos acercarnos a tu presencia y podamos entregar nuestros corazones, Señor, a ti también. Ayúdanos, Señor, nunca a descansar hasta que sepamos que tenemos una relación viva y vibrante con Cristo Jesús, Señor. Deseamos y anhelamos, Señor, estar contigo para siempre. Deseamos, Señor, estar con nuestros queridos en el cielo para siempre también, Señor. Así que bendícenos y cuídanos y protégenos, Señor, y ayúdanos a llegar a ese momento cuando podamos recibirte, Señor, en las nubes y contigo podamos estar para siempre. Que esto sea nuestra esperanza, que esto sea nuestro deseo y bendice cada familia que se ha conectado en esta semana, Señor. Bendice sus hogares, a sus familias, Señor, sus hijos y todo, Señor, te lo pedimos en tu dulce nombre de Cristo Jesús. Amén.